el nombre de Cristo Jesús, damos la alabanza y la gloria a Dios. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y bendición para la gloria y la honra de Dios. Quiero invitarle para que me acompañe hoy a estar atento, a estar bien dispuesto para la gloria y la honra de Dios. Vamos a mirar un tema maravilloso a la luz de las Sagradas Escrituras que se llama mutuo testimonio. Y vamos a tomar el pasaje de Marcos capítulo 12. Yo quiero que me acompañe allí a Marcos capítulo 12. Vamos a estarlo mirando. El versículo 31. Damos la gloria y la honra de Dios. Y vamos a mirar cómo Dios nos da una orden y nos dice, y vamos a mirar el segundo mandamiento. Por eso el tema llama mutuo testimonio. Dice, y el segundo, leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús sobre la guía y selección del Espíritu Santo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Por eso es importante que nosotros podamos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y que nosotros podamos estar atentos a lo que la palabra de Dios dice. Siempre es importante que nosotros comprendamos que memorizar la Biblia es una gran ventaja, pero una mayor bendición es ponerla en práctica. Que usted y yo nos aprendamos versículos con cita bíblica es una bendición, pero ponerla en práctica es una gran y mayor bendición para la gloria y la honra de Dios. El amar al prójimo es una de las falencias que muchas veces como iglesia se ha visto, y muchas veces nos amamos entre nosotros, pero se nos dificulta amar a otras personas, a aquellos que son difíciles, bien sea en la empresa, en la misma congregación, en el barrio, en medio de la familia. No es fácil porque lamentablemente a veces se presentan situaciones y llevan a distanciamientos, pero el prójimo es aquella persona con la cual usted y yo no tenemos ningún contacto, sino que de pronto nos los encontramos de camino, como aconteció aquí en Lucas, el capítulo 10:31 dice, aconteció que descendió un sacerdote, pero quiero leer un momentico desde el 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es nuestro deber servirle al prójimo. Es nuestro deber compartir la bendición. Si nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, muy respetuosamente se lo digo, de nada sirve que usted y yo estemos llenos de versículos en nuestra cabeza y que los citemos y se los apliquemos a otros si no los ponemos en práctica. Amar al prójimo es servirle a aquella persona que necesita, que aunque usted no lo conozca, mire, es más, muchas veces hasta un saludo a una persona. Hay personas que se sorprenden cuando se les saluda, porque no se le conocen, no físicamente. Y entonces las mismas personas se aterran.
pero hasta en eso hay que tener en cuenta y hay que analizarlo para la gloria y la honra de Dios. Entonces, cuando nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, va a ser una gran bendición para la gloria y la honra de Dios. Yo quiero invitarle a que me acompañe a Santiago capítulo 2 versículo 15, para que usted y yo miremos cómo a veces suele suceder que aún entre nosotros mismos, como congregación, a veces hay cierta mezquindad. Pero antes de pasar a ese punto, si nos ponemos a mirar a aquel hombre, no pasó de largo. Aquel hombre fue movido a misericordia. Y hoy en día tenemos que nosotros ser sensibles a la necesidad del prójimo para que seamos movidos a misericordia. Tiene que ser quebrantada esa insensibilidad, porque a veces, desafortunadamente, no somos sensibles a la necesidad de otro, al problema de otro. A veces actuamos con dureza de corazón. Es más, lamentablemente, aún hasta en medio de un accidente o de una situación que se le presentó a una persona, si se va a tomar un vehículo de servicio público, lo piensa varias veces y a veces ni recogen el servicio porque de pronto la persona va sangrando y le puerca el carro, y piensan más en el carro que quede sucio que en el servicio que se le puede prestar a la persona para salvarle la vida. Es más, a veces tanto la religiosidad tan tremenda en algunos, que si el vecino lamentablemente no tiene sal en su cocina para sazonar sus alimentos y viene a algún religioso y le pide un poquito de sal, algunos son tan agoreros que no regalan sal que porque les puede ir mal. Qué tristeza, ¿no? Por desconocer la palabra de Dios, los errores que se cometen. Pero yo quiero invitarle a que me acompañe a Santiago capítulo 2 versículo 15. Mire lo que dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha tanta Biblia en la cabeza, en el corazón? 17 de Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso es importante que nosotros entendamos y comprender que debemos de ser esas personas que Dios quiere que seamos: serviciales, amables, que podamos compartir no solamente el mensaje, sino con el necesitado, que podamos bendecir a una persona. Mire, hay gente que a veces necesita hasta ropa para entrecasa. Y si usted y yo tenemos ropa para entrecasa y sabemos quién la necesita y está en buen estado, ¿por qué no hacerle llegar esa ropa a esa persona? O hacerle llegar un alimento, o de pronto ir a darle un consejo, o de pronto servirle, o hasta a veces un saludo, no negarle a la persona. Pero lamentablemente, como iglesia, una gran parte de la misma ha fallado en esa parte de amar al prójimo como a sí mismo. Si a veces no se trata, a veces no se sabe ni cómo se llama el vecino de al lado. Muchas veces ni el compañero de trabajo, de la universidad, del colegio, a veces ni entre la misma congregación, no sabemos los nombres de algunos hermanos. A veces solamente, con todo respeto, es la rosquita y pare de contar. Pero Dios no quiere eso, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, y Dios no quiere que nosotros hagamos acepción de personas, porque recuerde que nosotros, usted y yo, somos cartas abiertas y leídas. ¿Qué está leyendo la gente en usted y en mí? Mire, hablar del amor de Dios es maravilloso, es precioso, es glorioso. Evangelizar, compartir el mensaje es algo grandioso, porque es un privilegio tan grande que Dios nos ha dado a usted y a mí, que aún los mismos ángeles anhelan hacerlo, pero no tienen ese privilegio tan hermoso. Y la gente nos puede escuchar el mensaje, pero ¿sabe cuál es el mayor mensaje, el más efectivo, el más contundente? Es el testimonio suyo y el mío. Porque de nada sirve hablar bonito y vivir feíto. Bien sea en el barrio, en la empresa, en la iglesia, en la universidad, en el colegio, donde nos movamos.
De nada sirve hablar bonito, hablar del amor de Dios, de las maravillas. De nada sirve en el buen sentido de la palabra. No le estoy diciendo que no hablemos de las maravillas y la grandeza, pero si el testimonio de nosotros no va acompañado con esas maravillas y grandezas que hablamos de parte de Dios, o que la palabra de Dios dice, la gente va a decir, simplemente este es puro bla bla bla, puro lero lero, o es simplemente una religión más. Y la gente está atestada y aburrida, y perdónenme la expresión, y harta de la religión. La gente quiere conocer un evangelio de poder, pero no solamente ese evangelio que sana, ese evangelio que liberta, ese evangelio que transforma, que al borracho hace libre, a la prostituta, al homosexual, al satanista, al hechicero. No solamente ese evangelio de amor, pero no estoy hablando de un evangelio de amor de salamaría, de abracito, de besito, no. Un evangelio donde podamos servirnos los unos a los otros y podamos amarnos, y ante todo ese evangelio del amor es hablar la verdad, porque la Biblia nos enseña a hablar verdad cada uno con su prójimo. Por eso es importante que nosotros entendamos y comprendamos, y yo quiero invitarle para que vaya a Proverbios capítulo 3 versículo 3, lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es por lo que nosotros debemos de luchar día tras día y procurar cada día, para la gloria y la honra de Dios, mejorar nuestros caminos y nuestras obras, porque eso lo dice Dios. Eso nos recomienda el Señor que debemos de hacer usted y yo, mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Proverbios 3, capítulo 3, versículo 3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Mira lo que dice el 4, que es el punto central. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nosotros debemos procurar hallar buena gracia y opinión primero ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos de los hombres. Porque muchas veces la opinión, el concepto que se tiene, dice, no, a mí me interesa lo que Dios les diga de mí. Y no está mal. Pero también nos debe interesar qué piensa la gente, o qué concepto tiene la gente de nosotros. Porque muchas veces hay gente que, aunque andan en el cristianismo, andan amargados, andan aburridos, andan desesperados, andan angustiados. Y eso no es un testimonio. No quiero decir con esto que no se pueda presentar un momento donde por cierta circunstancia pueda momentáneamente presentarse esa situación. Pero cuando usted y yo conocemos a ese Dios maravilloso y glorioso, vamos a la presencia de Dios y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero no vamos a estar todo el tiempo amargados, ni quejándonos, ni contándole las penas y los dolores momentáneos al uno y al otro. No, mire lo que dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. No nos equivoquemos ni nos engañemos, que solamente nos debe interesar lo que Dios diga de nosotros. También nos debe interesar e importar, y discúlpeme si suena tosca esta palabra, pero nos debe también importar lo que diga el vecino y el prójimo. No me salga con ese cuento que usted no vive del qué dirán, porque eso es pura religiosidad. Yo debo, como cristiano, usted también, procurar, dice la Biblia, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos, para la gloria y la honra de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos comprender y entender que necesitamos hacer lo que la palabra de Dios dice. Miren lo que dice el 5, Proverbios 3:5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y nos recomienda: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias y con todos los frutos. Bueno, veamos hasta ahí. Es importante que nosotros nos preocupemos, escúcheme, por conocer la opinión de Dios. Está bien cuando la gente de pronto da la gloria y la honra a Dios, porque Dios en determinado momento nos ha usado a usted y a mí. Y tal vez digan: usted es un gran siervo de Dios, usted es una gran sierva de Dios. ¡Qué bendición! Amén. Pero que lo diga el hombre, vaya y venga. Pero que lo diga Dios es donde está la mayor importancia y el secreto maravilloso.
Por eso es importante que nosotros podamos hallar gracia delante de Dios. Versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. No nos engañemos con el cuentico de que yo no veo el qué dirán. A mí eso no me incomoda, no, porque nosotros somos cartas abiertas y leídas. ¿Y qué está leyendo la gente en su diario vivir y el mío cuando nos ven en la calle? Porque muchas veces usted cree y yo creemos que no nos están viendo, pero usted y yo tenemos dos ojos no más. Pero dice la Biblia que nosotros alrededor tenemos una gran nube de testigos. Y no solamente son las personas que nos distinguen, sino aún aquellas que nos han visto, no solamente los familiares, y que nos han visto de pronto en la congregación, o que saben que somos cristianos y nosotros no los conocemos. ¿Y qué testimonio estamos dando? ¿Qué concepto tienen ellos de nosotros? ¿Estamos siendo piedra de tropiezo o estamos siendo de bendición para la gloria y la honra de Dios? Segunda Corintios capítulo 3, vamos a mirar y a comprobar lo que la palabra de Dios nos dice, para que usted y yo no echemos en saco roto el mensaje de Dios. Mire lo que dice. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Usted y yo no tenemos necesidad de recomendarnos los unos a los otros. El Espíritu de Dios da testimonio de quiénes somos usted y yo. Mire, aun cuando se va a hacer un negocio, muchas veces, cuando usted y yo somos unas personas de testimonio para la gloria y la honra de Dios, el Señor mismo da testimonio a través del Espíritu Santo a esa persona que lo que nosotros estamos hablando es cierto y es verdad, para la gloria y la honra de Dios. Y muchas veces no se necesita firmar un documento, muchas veces no se necesita testigos, no se necesitan fiadores, porque el Espíritu Santo le da testimonio a esa persona que uno le está diciendo la verdad y le va a cumplir. Mire, aquí dice esta preciosa porción de la palabra, 2 Corintios capítulo 3 versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué están leyendo? Nuestra familia, en usted y en mí. ¿Qué están leyendo los compañeros de la empresa, de la universidad, del colegio, los vecinos? ¿Qué están leyendo en usted y en mí? Que somos gritones, peleones, malapagas, irresponsables, irrespetuosos. ¿Qué están leyendo? Incumplidos, mentirosos. ¿Qué están leyendo de verdad? No podemos ser piedra de tropiezo, porque no nos ha llamado Dios a tal cosa. Dios nos ha llamado a hacer gran bendición para la gloria y la honra de nuestro Dios. Vaya un momentico, acompáñeme a 3 de Juan el capítulo 1, por supuesto, para que podamos mirar a la luz de la palabra del Señor y entender y comprender para la gloria y la honra de Dios lo que Dios quiere hablarnos. 3 de Juan 1, 3 y 4. Miren lo que dice. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¡Wow! Es importante, leímos en Proverbios 3, 4, tener buen testimonio ante Dios, pero también ante los hombres. Y aquí está hablando y dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. La Biblia dice que no te alaben tus propios labios, sino que te alaben los labios ajenos. Le paraseo ahí. Y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Andan y andamos dando buen testimonio para la gloria y la honra de nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros comprendamos
que debemos hacer las cosas para Dios, que no podemos pensar egoístamente y pensar solamente en nosotros y no importarnos lo que pueda pensar la otra persona y conducirnos de cualquier manera y decir, pues si le gusta bien y si no, pues también. Al fin y al cabo yo soy un ser humano y como ser humano me equivoco. Es más, yo no soy perfecto porque el único perfecto es Dios. Dicen mucho para no corregirse. No, hermanos, debemos de corregirnos para la gloria y la honra de Dios. Debemos de hacer la voluntad de Dios. Debemos de amar al prójimo, pero amarlo no es solamente contarle las maravillas de Dios. No es solamente llevarle el evangelio. Amarlo es darle un buen testimonio. Es ser servicial. Amarlo es ser una persona donde verdad la gente ve en nosotros, puedan leer que el amor de Dios está realmente en nosotros. Porque una cosa es hablar de alguien o de algo, pero que la gente no lo vea. ¿Qué tal usted y yo hablando de un Dios que sana? Pero nunca hemos experimentado un milagro, una sanidad de Dios. ¿Qué tal usted y yo hablando de un Dios que nos llena de paz, de gozo, pero nos ven desesperados, angustiados? ¿Qué tal nosotros hablando de un Dios de autoridad, de orden y tener todo patas arriba, como dicen muchos por ahí? Por eso es importante que nosotros comprendamos que hemos de hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro para la gloria y la honra de Dios. Y si usted pasa ahí nomás al versículo siguiente, al versículo 5, dice, el subtítulo dice, elogio de la hospitalidad de Gallo. Pero antes de hacer la lectura, es verdad que darle una hospitalidad a alguien es un poco difícil, porque si una persona llega a pedirle a uno alimento o hospedaje que uno no conoce, es un poco riesgoso. Aún en las carreteras muchas veces hay gente que está varada. Y como le decía anteriormente, puede ser cierto o puede ser una patraña, pero cuando usted y yo somos sensibles a la presencia, a la voz de Dios, vamos a ser movidos a misericordia, porque el Espíritu Santo nos va a dar testimonio que esa persona realmente necesita de nuestro servicio y de nuestra ayuda. Miren lo que dice la palabra del Señor. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, o sea, a el prójimo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen el viaje. No hay nada más hermoso que ser nosotros esas personas serviciales, esas personas amables, esas personas que realmente tenemos el amor de Dios. Hermanos, sí, hay que discernir que no nos vayan a engañar, claro, amén. Pero no podemos estar siempre a la defensa, a la defensiva. No podemos estar prevenidos. No podemos ir a un extremo, ni estar todo el tiempo prevenidos, ni de todo el mundo abrirle la puerta, ni a todo el mundo decirle, claro, siga, yo le ayudo. Porque hay que ser prudentes, hay que ser sabios, hay que ser entendidos. Vuelvo y le recuerdo, el Espíritu de Dios nos va a dar testimonio qué debemos hacer y con quién debemos de hacerlo y con quién no, para la gloria y la honra de Dios. Porque cuando nosotros hacemos esto, pues Dios se agrada. Dice el versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. El ser serviciales, el amar al prójimo, el no ser indiferentes, va a ser un acto de colaboración para la obra de Dios. Porque la gente de verdad se va a dar cuenta que lo que usted y yo predicamos, que lo que usted y yo conocemos de Dios, lo vivimos. Porque no se puede hablar o pretender que otro haga lo que usted y yo no hacemos, lo que no vivimos. No podemos pretender decirle a nuestros hijos que oren cuando no nos ven orar, o el Espíritu Santo no les da testimonio de que nosotros oramos o que leemos la Biblia continuamente. No podemos pretender eso.
No podemos ponerle cargas a otros que nosotros no movemos con un solo dedo, como lo hacían los fariseos y los hipócritas. No, al contrario, nosotros debemos ser hombres y mujeres íntegros de buen testimonio para la gloria y la honra de Dios. Ahí mismo, en 3 Juan, el versículo 11 y 12, mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice, buen testimonio acerca de Demetrio. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Vuelvo y le digo, usted y yo nos podemos fajar con un mensaje hermoso, podemos cantarle al Señor glorioso, podemos orar y reprender demonios echados fuera en el nombre de Jesucristo, pueden haber sanidades, milagros, pero si no hay un testimonio, si el Espíritu Santo no da testimonio que lo que nosotros practicamos, enseñamos, compartimos es verdad y lo vivimos, de nada va a servir, de nada va a servir. Porque recordemos que a Dios no lo podemos engañar. Nosotros no podemos vivir de una apariencia. Nosotros debemos de ser reales. Por eso lo que Dios busca con nosotros es una relación. No una religión, una relación. Y cuando hay relación, hay integridad, hay verdad, hay sumisión, hay obediencia para la gloria y la honra de Dios. Por eso es importante que nosotros lo podamos entender. Si nosotros no lo entendemos, lamentablemente nos vamos a engañar a nosotros mismos. Y si nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pues fácilmente vamos a engañar a otras personas y vamos a hacer quedar mal al Señor. Y no se van a ver los frutos, lamentablemente, del Evangelio. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5:45 para terminar. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Miren lo que hace Dios. Y el versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de demás? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire, hermano, si usted y yo queremos ser perfectos, que la perfección crezca, usted y yo debemos de cada día procurar hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Si usted y yo no obedecemos, y yo quiero devolverme unos 2 versículos atrás y leer el versículo 43 de Mateo 5:43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Recuerde que eso lo decía la ley. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué tremendo es. Pero muchas veces se cierra el corazón, muchas veces no se perdona de todo corazón, muchas veces no está el amor puro, real y sincero de Dios en nuestras vidas. Porque la Biblia nos enseña y es confrontante, 1 Corintios capítulo 13, que nos habla de la preeminencia del amor. Y allí nos hace claridad ese texto maravilloso y precioso cuando nos habla el Señor y nos confronta. Y nos dice qué es lo que realmente, cuál es realmente el resultado. Y si nos ponemos a mirar lo que dice el versículo 4 de 1 Corintios 13, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán la lengua y la ciencia acabará, pero el amor no se acaba. ¿Por qué le traigo a colación este texto bíblico de 1 Corintios? Porque cuando usted y yo amamos a nuestro prójimo, mire, no vamos a tener esa dificultad de perdonar, porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Pero es triste ver hoy en día la envidia en medio de la familia. Si prospera un miembro de la familia, en vez de causarles alegría y gozo y felicidad, empiezan a contender, a murmurar, a criticar. Si es un compañero de la empresa, de la escuela, del colegio, si le va bien, si ese compañero sobresale académicamente o deportivamente, la envidia muchas veces no da espera. Y al igual, en medio de la congregación muchas veces suele pasar situaciones como esta. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¡Wow! Que Dios tenga misericordia y nos ayude. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Que Dios nos ayude. No guarda rencor. Yo lo masco, pero no lo paso, dicen muchos. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y mire lo que dice el 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor permanece. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender que debemos de amar al prójimo, que hemos de hacer la voluntad de Dios, que no podemos engañarnos a nosotros mismos y hacer las cosas a nuestra manera. A nuestra manera no tienen el respaldo de Dios. La única manera de tener el respaldo de Dios es hacerlas a la manera de Dios, como la Biblia lo estipula, como Dios lo dice que hagamos. Hermano, mire, hasta un saludo muchas veces se le niega a una persona por un malentendido. Y la gente, en vez de aclarar la situación o ir a donde la persona a disculparse, a pedir perdón, al contrario, empiezan a cizañar y a hablar de esa persona con otra y se arma una situación bien maluca. Vemos a la conclusión del tema para terminar en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos y justos. Recuerden que ya hemos leído el 43, pero para que no quede así como cortado, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Por eso leímos 1 Corintios 13:4. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos estas cosas? Para demostrar realmente que somos hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que no hacemos parte de una religión, sino que somos parte de una relación con el Dios del cielo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El Dios de la gloria nos da una lección maravillosa de amor. Mire lo que dice, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y mire lo que dice el 46, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? 47. Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. A nosotros nos deben de conocer como miembros del cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, como hijos de Dios. Nos deben de conocer por un evangelio de poder, por un evangelio maravilloso de amor, de misericordia, compasión, por un evangelio de libertad, pero también por un evangelio amable, un evangelio servicial, un evangelio. Recuerde que el Señor vino a esta tierra fue a servir, no a ser servido. A eso vino Cristo, que la gente nos conozca, porque predicamos, pero practicamos un evangelio también de servicio. Es importante, hermano. Mire, es tanto así que la Biblia dice que si nos dicen que llevemos la carga 1 milla, ¿la llevemos cuántas? 2. Que
quitan una capa, entregue también la túnica. Que si te pegan en la mejilla, ponga la otra. Ahora, no se está refiriendo a literalmente lo de la mejilla. Se refiere que si te ofenden y te hacen poner recolorado una mejilla y esa persona luego viene a pedirle un favor, sírvale, préstele el favor, ore por esa persona, bendíguela en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal si oramos para la gloria y la honra de Dios? Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo maravilloso, tiempo precioso de bendición. Te pedimos que nos ayudes a mejorar nuestros caminos, nuestras obras, nuestra actitud, nuestro comportamiento, y que podamos realmente no solamente predicar este evangelio, sino vivirlo para la gloria y la honra de tu nombre. Que nos conozcan, Señor amado, que somos tus hijos. No solamente por lo que decimos, Señor, no solamente por los milagros, no solamente porque la gloria tuya, el poder tuyo se manifiesta, sino porque también se dan cuenta que somos hombres de carácter, de amor, de servicio, Señor amado, y que no le negamos desde que podamos hacerle un favor a alguien. Te pedimos que quebrante la indiferencia, que quebrante la tacañería, que quebrante toda dureza de corazón y que podamos hacer tu voluntad para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Recordándoles que si Dios nos presta la vida, nos veremos en otra próxima oportunidad aquí en Reflexión de Bendición para la gloria y la honra de nuestro Dios. Mis amados, que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios les bendiga grande y poderosamente. Bendiciones para todos.